Hola, buenas noches. En la charla de finanzas de hoy vamos a tratar el tema el planeamiento financiero empresarial. Como todos los jueves, tenemos un tema que despierta mucho interés en la audiencia. Hacer un plan financiero es muy importante porque permite estimar las operaciones que van a suceder en el futuro. Es un proceso porque para prepararlo se debe estar mirando cómo serán los resultados de las decisiones que tomemos, tanto ahora como en los sucesivos periodos. Sabemos que en un país como el nuestro, sujeto a variaciones de diferentes índole, en los entornos, de diferentes aspectos de la vida nacional, el entorno empresarial será siempre cambiante. Entonces habrá que tener la actitud de mejorar la competitividad, porque si la creación de valor para una empresa es permanente, tenemos que tener en cuenta todas las expectativas que haya. Para que una empresa entre al terreno de la planificación financiera, debe transitar por las siguientes disciplinas: planeamiento, organización, dirección, ejecución y control financiero. No significa que sea una etapa después de la otra. Al mismo tiempo se van desarrollando cada una de estas funciones. El control permanente es muy importante para llegar a la meta trazada en la estrategia empresarial. Una buena planificación financiera, cuando se desarrolla, debe tener una alta probabilidad de obtener buenos resultados. Si así ha venido gestionando su desarrollo empresarial, los beneficios que esté obteniendo año a año es por ese manejo de haber ejecutado un buen plan y haber tenido todo el tiempo un buen sistema de control. No olvidemos que tenemos que incorporar el riesgo, porque en todo planeamiento financiero, el resultado de tomar las decisiones se van a reflejar desde el presente hacia adelante. Incluso algunas decisiones que desde ahora preveemos que se van a tener que tomar. Porque, por ejemplo, si después de unos años que sigue operando la empresa, necesita hacer inversiones nuevas. Y ahí hay que, desde ahora, decir, ahí se tiene que tomar una decisión. Se deberá evaluar los niveles de riesgo, entonces, a que están expuestas las operaciones a gestionar más adelante. Ahora, hablemos de los estados financieros que debe estar siendo parte de una planificación financiera. ¿Por qué? Porque tenemos que verlos en algún momento, como que uno hace un corte en algún periodo del que se ha hecho la planeación financiera. Y estos estados financieros básicamente son tres: el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general; el estado de resultados, que antes se llamaba estado de ganancias y pérdidas; y el flujo de efectivo. En cada uno de los estados financieros se tiene que reflejar la situación de inversiones, de financiamiento y de operaciones. A partir de ellos se podrá determinar qué ratios debemos tener en cuenta como indicadores de cómo va la gestión para adelante. Cuando decimos que hacemos un corte, entre otras cosas, podemos estar revisando los ratios que ahí se van a presentar en ese momento, en ese corte. Y así podemos evaluar bien lo que se ha proyectado. Y debe haber una correspondencia entre operaciones y control, porque se podrá determinar el crecimiento del patrimonio en tal periodo que nosotros querramos hacer ese corte. Así como al iniciar un negocio se hizo un plan de inversiones y financiamiento, periódicamente se deben preparar esos planes a futuro. Se tienen que tomar decisiones y proyectar movimientos en esos rubros del negocio. Para proyectar inversiones, se deben considerar todas aquellas inversiones que corresponden al corto plazo que están en el activo corriente y todas aquellas que van a estar en el activo fijo, y en cada caso se va a estar asociando a sus respectivas fuentes de financiamiento. Esta noche vamos a estar entrevistando al ingeniero Nolan Suya. Él es un experto en FP&A, en financiación financiera, en
en planificación financiera, digo, y análisis que están incluidos en ese término. Vamos a presentar el perfil de nuestro invitado de hoy. El ingeniero Suya, en lo académico, es ingeniero economista graduado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es candidato actualmente al Executive Master en Finanzas por ESADE de España. Tiene una especialización en dirección estratégica del PAD de la Universidad de Piura. Ha aprobado con distinción el sexto curso de extensión de finanzas avanzadas del Banco Central de Reserva del Perú. Eso es un buen mérito. En lo profesional laboral, el ingeniero Suya tiene ya 10 años de experiencia en planeamiento financiero, control de gestión, planeamiento estratégico, control de gastos y eficiencias en el sistema financiero. Con una permanencia de 5 años, ya viene laborando en el grupo Scotiabank en Perú y en Toronto, Canadá. Su posición actual es de Senior Manager en Financial Planning and Analysis en International Banking. Hasta aquí entonces hemos presentado la parte introductoria al tema de hoy. Ahora pasamos a la entrevista del día. Gracias. Buenas noches a la audiencia que esta noche nos está expectando el programa dentro de lo que llamamos charla de finanzas. Esta noche vamos a tratar el tema de planeamiento financiero y tal como lo estuvimos presentando en la introducción, vamos a tratar temas basados en esa parte que ha explicado o he explicado con algún detalle, pero ahora vamos a ver con el especialista que nos va a dar luces sobre cómo se trabaja el planeamiento financiero. Nos acompaña esta noche el ingeniero Nolan Suya. Ya en la presentación hemos visto el perfil que él tiene, ¿no? Y que está ya por algunos años desempeñándose con un cargo de nivel en una entidad financiera que es el Scotiabank. Ok, entonces en este momento vamos a presentar al ingeniero Suya para conversar con él. Hola Nolan, buenas noches. Es grato tenerte acá en nuestro programa Charlas de Finanzas, que estamos en los días jueves. Buenas noches, Jacinto. No, es un privilegio poder estar aquí y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, entonces, para empezar con la conversación, con la charla, que realmente es como nosotros queremos llevar o desarrollar este evento, vamos a empezar a hablar de lo que sería cómo entenderíamos cuando hablamos de lo que es el Financial Planning and Analysis, ¿no? Que vamos a estar para emplear el término que se emplea internacionalmente y decimos FP&A, ¿no? Para poder tener con ese término, porque siempre estamos con los términos internacionales cuando hablamos de finanzas. Entonces, Nolan, ¿cómo deberíamos entender cuando hablamos de FP&A y estamos refiriéndonos a trabajar en presupuestos, proyecciones, controlling, flujos de caja, en términos generales, ¿no? Y esto para verlo como del lado en este caso, por ejemplo, un banco, ¿cómo ve las proyecciones de una empresa dentro de esos términos que hemos mencionado? Pero antes que nada, vamos a ver, quizás nos comentas algo de cómo es que vamos a enfocar este tema, Nolan. Claro, Jacinto. Bueno, Financial Planning and Analysis es un tema bastante amplio y de todas maneras está aplicado pues a todas las industrias de todos los sectores económicos, ¿no? Cada una obviamente con sus matices particulares, ¿no? Hablamos de presupuestos, como lo mencionaste, hablamos de proyecciones, hablamos de controlling, hablamos de flujos de caja también, ¿no? Cada industria según las necesidades que pueda tener, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocamos, ¿qué cosa es hacer un presupuesto? ¿Qué cosa es hacer una proyección? ¿No? Básicamente es mirar hacia el futuro, ¿no? Es a partir del día de hoy dónde estamos ubicados como empresas o como entidad financiera o como entidad
como cualquier empresa individual y de cualquier tamaño, mira cómo estamos hoy para poder sobre eso proyectar hacia adelante, ¿no? ¿Qué espero en los siguientes 3 meses, 6 meses o etcétera, ¿no? Discúlpeme, Nolan, solamente para una precisión. Tú empleas el término proyecciones y presupuestos, como para tener clara esa diferenciación que quizá no sea muy acentuada, pero Claro. lo hay. Cuando hablamos de presupuestos, normalmente nos referimos a por ejemplo, qué cosa esperamos para este nuevo 2022 Ujú. o qué es lo que la entidad espera como utilidades, como ingresos, como gastos para este 2022. Las proyecciones, normalmente cuando hablamos de proyecciones, hablamos de manera general eh, acerca de cómo van a venir los ingresos, cómo van a venir las utilidades, ¿no? Pero en general hacia adelante, ¿no? No necesariamente, eh, Un solo no año. necesariamente, no necesariamente que está fijo o que es una guía para las decisiones de los negocios, por ejemplo, ¿no? Simplemente son estimaciones, por decirlo de una manera general, ¿no? Estimaciones hacia adelante o escenarios de qué esperamos para una línea de negocio, para la empresa en general, ¿no? El presupuesto más está enfocado ya a algo acordado o, por ejemplo, cuando a veces se hablan del plan del 2022 o del presupuesto del 2022 o del 2023 o de cualquier año, es un término de repente un poco más para sentir que ya está definida la estimación, ¿no? Y esa es la guía de lo que esperamos o la meta de lo que esperamos, el objetivo que esperamos hacia el cierre del año, por ejemplo, ¿no? Digamos que es un poco más rígido. Exacto, exacto. Entonces, digamos, yo como línea de negocio, ya cuál es mi presupuesto para este año. Tengo como presupuesto gastar 100.000 soles. Ese es el Ujú. presupuesto, ¿no? Y mis proyecciones pueden variar, ¿no? Entonces yo puedo proyectar hoy día si voy a alcanzar los 100.000 soles de presupuesto o puedo proyectar, no, me voy a sobrepasar, ¿no? Voy a sobrepasarme en 120.000 o de repente no voy a llegar a 100.000, voy a llegar a 90.000, ¿no? Entonces, un poco esa es la diferencia de cuando hablamos del presupuesto establecido de alguna proyección o estimación que podamos hacer de manera distinta, ¿no? Quizás ahí se puede hablar de un poco más formal, porque a veces dentro de la organización podría ser que hay que pedir algunos permisos para poder Exacto, modificar un poco, ¿no? Lo que se había desarrollado o anticipado a fines del año anterior, ¿no? O del periodo anterior. exacto, exacto. Cuando hablamos de presupuesto es hablar del presupuesto general de una empresa, por ejemplo, o de una línea de negocio donde uno establece lineamientos en este caso financieros, de qué cosas esperamos acerca de los ingresos, de los gastos, de las utilidades o de algunos indicadores de esta entidad o de esta línea de negocio, ¿no? Y esos son los objetivos o las metas por las cuales se les va a medir a cada uno de ellos al cierre de un periodo de tiempo, ¿no? Normalmente al cierre del año, ¿no? Y lo que te había mencionado en esa especie de interrogante, te decía, ¿y cómo? Vamos a ver desde el punto de vista del banco, porque Uh muchas -huh. personas van a estar interesados realmente en saber cómo nos mira el banco, la información que nosotros tanto trabajo nos costó preparar lo más ajustado, no voy a decir realista porque estamos mirando para adelante, no puede ser nada realista, pero lo más ajustado a lo que podría ser la capacidad de la empresa. ¿Cómo mira un banco lo que elaboran las empresas? eh, yo creo que hay varias formas o varios enfoques de cómo se miran estas proyecciones, dependiendo de cada industria también, porque solo por poner un ejemplo, ¿no? La industria del turismo es muy volátil, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo tienes que mirar de una forma o con un enfoque distinto al de una empresa o de una entidad agrícola, por ejemplo, ¿no? O de una entidad inmobiliaria, ¿no? Cada una va a tener un enfoque distinto, ¿no? Eh, pero en general, digamos, la perspectiva del banco es poder saber cómo está financieramente esa empresa hoy, ¿no? Uh Cómo está -huh. financieramente la empresa, si tiene buenos flujos de caja, o sea, si tiene buen ingreso de dinero, o tiene una muy buena movilidad de dinero, de ingresos y egresos, si tiene ya deudas u obligaciones por pagar, eh,
qué tanto de patrimonio puede tener o solvencia financiera puede tener esta empresa, ¿no? Entonces, sobre esa situación financiera que hasta el día de hoy presenta la entidad o cualquier tipo de entidad, es que las mismas entidades pues envían proyecciones para sobre eso sustentar o probablemente sustentar las solicitudes de préstamo que puedan estar pidiendo, ¿no? Ujú. Entonces, las proyecciones obviamente eh, digamos, el área que califica esto, pues tiene que ver efectivamente, estas proyecciones van de acuerdo a lo que ha venido realizando o pueden ser muy optimistas. Normalmente suelen ser optimistas, ¿no? Porque uno no va al banco a presentarle una proyección pesimista, ¿no? Ah, Si pues, no, no claro. podría sustentar el pedido, ¿no? Pero normalmente es esto, ¿no? La proyección está correcta o es conservadora o es Ujú. optimista o muy optimista, ¿no? Entonces, sobre eso, normalmente el área que califica esto o que revisa estas solicitudes puede tener observaciones como que no. En el escenario que no tenga observaciones, simplemente van adelante con la solicitud, ¿no? Pero el punto aquí es, va más allá de los números, el punto es que se pueda sustentar los números que se están presentando, ¿no? Porque una proyección, yo del lado de la empresa, por ejemplo, yo puedo armar una proyección muy optimista, pero en base a sustentos, ¿no? Sustentos de que el país, por ejemplo, puede estar creciendo o estar esperando crecer bastante el próximo año, o estamos esperando una buena inversión, un buen crecimiento de inversión privada o de Ujú. consumo, o por poner cualquier ejemplo, no lo sé, este año hay Copa del Mundo o Copa América, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ujú. Obviamente va a haber mayor dinamismo, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de los sustentos que uno le pueda colocar a esa proyección, esa proyección es válida o no, ¿no? Entonces, eso es lo que el banco va a mirar y va a determinar, y en base a los sustentos es que uno puede decir esa proyección está bien, no está tan bien, ¿no? Hay que corregir o es muy optimista, ¿no? En la primera parte de tu comentario, justamente ya es como que me había respondido lo que te iba a preguntar, porque si bien presupuestos, proyecciones la vemos para adelante, pero no deja de ser cierto que debe tener fundamentos en Exacto. el pasado reciente, ¿no? Porque tampoco una empresa no puede decir, mira que yo hace 3 años que estaba bien y estaba así. El banco me va a decir, pero sí, 3 años no puedes. Y ahora ni hablar de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Tiene Entonces, varios, o sea, una proyección tiene varios condimentos, ¿no? Uno es, obviamente, cómo estamos hoy, ¿no? uh-huh. Hoy, este año, o de repente los últimos 24 meses, si queremos ser amables, pero cómo estamos hoy. Y el segundo gran condimento es ya, ¿qué esperamos para los siguientes meses, ¿no? O para el siguiente periodo? Esperamos que crezca, digamos, que la empresa crezca. ¿Por qué esperamos que la empresa crezca? ¿Porque tenemos más tiendas o porque esperamos que se dinamice la economía? ¿Porque esperamos eh, no lo sé, que pueda haber algún evento particular? ¿No? Entonces, bajo esos sustentos o esas variables que de repente macroeconómicas o no, nos pueden ayudar a sustentar esa segunda parte, ¿no? De cómo proyectar. Y creo que una tercera y muy importante también es hacia dónde ya los directores de la empresa o gerente general, etcétera, hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, esos objetivos, si todo esto está alineado, ¿no? Porque se supone que uno arma una proyección financiera eh, no la armas por gusto, ¿no? Uno lo arma con algunos objetivos, ¿no? Y cada proyección financiera normalmente, o cada empresa, mejor dicho, tiene una proyección financiera en base a la estrategia que está siguiendo, ¿no? Entonces, Uh-huh. en base al plan estratégico que la empresa pueda tener, se arma una proyección financiera con el fin de llegar a esa estrategia, ¿no? De cumplir esa estrategia que normalmente no es de un año, ¿no? Normalmente son de 2, 3 o hasta 5 años, ¿no? Y en base a esa estrategia es que uno arma proyecciones financieras. Entonces es un paquete digamos, de tres cosas importantes. Probablemente haya algunas otras variables, pero creo que estas tres son las más importantes a tomar en cuenta cuando se arma una proyección financiera, ¿no?
cómo se calificaría para el crédito que se está solicitando, digamos? ¿Cómo se calificaría si es que la empresa que lo está pidiendo está incluyendo ya la inversión nueva con los fondos que en principio obtendría? Eso estaría bien que de todas maneras se ponga en lo que se mira a futuro. Sí, no, no. Sí, no, porque al final, eh, digamos, tú esperas recibir esto, el préstamo que uno normalmente le pide al banco es con algún motivo, ¿no? Entonces el sustento normalmente puede ser, por poner un ejemplo, ¿no? Para irnos a lo práctico, yo puedo tener 10 hectáreas, ¿no? Y quiero, y produzco, no sé, papa o cebolla o algún producto, ¿no? Y lo que quiero es un préstamo para comprar las 10 hectáreas del costado. Entonces, solicito el préstamo al banco, a la entidad financiera, armo mis proyecciones financieras de qué cosa espero con este préstamo también, ¿no? Entonces, Ujú. probablemente tengamos una proyección financiera donde digas, oye, yo quiero este préstamo de 100.000 soles con el fin de producir o sembrar tanto de este producto para que al cabo de 3, 6 o un año pueda venderlo a tal precio y pueda generar una rentabilidad y pueda pagarte, ¿no? Entonces, y me presté 100.000 y al final gané, no sé, 200 Ujú. como ingreso total y deduciendo los costos adicionales que tuve, pues tuve una utilidad neta de, no sé, 50.000 soles. Eh, ¿Está bien presentar eso? Obviamente que sí, ¿no? Porque, digamos, la proyección financiera que tú estás presentando, digamos, tienes que incorporar estas obligaciones o esto que, para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, si es que uno no lo presenta, probablemente la entidad financiera lo requiera también, ¿no? ¿Para qué Claro. quieres el préstamo, no? O sea, normalmente es esto, ¿no? Porque las empresas normalmente tienen que sustentar también para qué quieren ese préstamo, ¿no? Porque, Así ¿y es. cómo me lo vas a pagar, no? Entonces, Ok. Nolan, entremos a la parte que decía ya, mirando ya a las personas, los especialistas, bueno, como tú, porque has venido de un desarrollo ya profesional, ¿no? Que has ido conociendo las etapas en que se puede ir hasta llegar a manejar bien el FP&A. ¿Cuáles son las funciones de un especialista en esa área? En eh, términos generales, no muy gruesos. claro que sí, claro que sí. Dentro de FP&A, pues hay varias áreas inclusive, ¿no? Podemos hablar de planeamiento financiero per se, ¿no? Podemos hablar de controles de gestión, podemos hablar del control de gasto de repente de una misma empresa. Eh, si hablamos de bancos, podemos hablar de la administración de capital o del patrimonio del banco. Eh, o de manera general también podemos hablar del pricing de la empresa, ¿no? E inclusive del manejo de la información financiera de la empresa, ¿no? De sistemas de Ujú. información. Entonces, hay varias aristas o varias áreas dentro de FP&A, pero para englobar, digamos, la pregunta y la respuesta, yo creo que es bien diversa las capacidades. Por ejemplo, en un área de FP&A, pues podemos ver contadores, podemos ver economistas, podemos ver administradores, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, ¿no? E inclusive, digamos, en algún momento he tenido la oportunidad de trabajar con abogados que se han dedicado a Jus- ver finanzas Justo te iba a preguntar eso, sí, claro. o incluso con ingenieros electrónicos que no se han ido a la electrónica, se han ido a las finanzas, ¿no? Entonces, es muy variado, ¿no? Digamos, el background que uno puede tener. ¿Qué se necesita? O qué cosas vamos a hacer dentro de FP&A? Generalmente vamos a hacer matemática financiera, ¿no? Vamos a hacer reporting financiero. Entonces, tienes que tener un buen background de matemáticas, de probablemente también de cálculo, ¿no? Y si estás ligado al área de sistemas, también probablemente algo de programación, ¿no? Es muy Ujú. importante. Incluso uno que ve planeamiento financiero per se, normalmente todos los días pues estás en un Excel viendo números, ¿no? O en un PowerPoint viendo presentaciones de números,
pero detrás también debes saber o debes entender la programación que puedes tener en base a una base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien diverso el tema, ¿no? Y también va a depender mucho de la magnitud de la empresa, ¿no? Si es una gran empresa, obviamente vas a tener varias áreas y varias personas para cada área, ¿no? Pero si es una empresa más pequeña, este SPA pues se puede reducir a 5 personas o a 3 o hasta una de repente, Claro, ¿no? porque en una empresa podría haber, una empresa pequeña necesita hacer también su FP&A y puede ser que Exacto. una persona le encargue y lo hace muy bien, ¿no? Exacto, depende de la necesidad de la empresa y la envergadura, digamos, de la empresa, este, y la complejidad del tema también, ¿no? Entonces, Ujú. nuevamente, puede ser, yo creo que todas las empresas lo necesitan y lo deben tener, ¿no? Pero ya va a depender si le dedicamos una persona, dos, tres, cinco, 100, no lo sé, ¿no? Pero va a depender de esto, ¿no? Quería tocar un punto que está muy ligado a lo que tú mencionaste de los especialistas de diferentes formaciones. Incluso hablaste al final algo que yo estaba pensando que decías incluso abogado. Y eso me lleva a ver cómo sería el tema, por ejemplo, porque yo he seguido también a una especialidad en valorización de empresas. Y mucho de lo que hay ahí para llegar a hacer una valorización tiene que ver con proyecciones. Mejor dicho, casi es el mayor porcentaje de hacer un proyecto de comprar una empresa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque si bien uno siempre dice, bueno, quien quiere comprar una empresa debe tener sus fondos, pero no necesariamente, porque podría ser también auxiliado por una entidad financiera que le Así di, y tiene respaldo para cubrir ese financiamiento. Porque quien te dice que una empresa que tiene ya una línea de productos justo quiere comprar una que es complementaria, eso lo vemos a cada rato, ¿no? así Una es. empresa muy grande acá, que ya te imaginas, entre un gran grupo, incluso bancario, que iba comprando empresas que producen algunos productos que le van a Distinto. complementar otros. Entonces, Ujú. ¿algún comentario sobre esto? No, de repente por ahí tienes alguna experiencia. Eh, claro, y esto justo, justo lo que tú comentas, ¿no? La valorización, normalmente en esta área de capital, por ejemplo, en un banco se realiza valorizaciones, ¿no? O incluso en algunas áreas ya distintas a finanzas, en las áreas de negocio, también puedes hacer algo de valorización, ¿no? Pero yo creo que las proyecciones financieras son transversales, no es únicamente, o sea, SPA se dedica a hacer proyecciones financieras de manera general, sí, Claro. pero creo que en cualquier área, un área de marketing, por ejemplo, también va a hacer proyecciones, ¿no? Porque tienes que hacer proyecciones de cuánto vas a gastar o dónde vas a Uh-huh. invertir, etcétera, ¿no? Entonces, un área de recursos humanos también vas a hacer proyecciones, ¿no? De cuánto vas a pagar personal, etcétera. Entonces, todas las áreas de manera transversal utilizan proyecciones financieras, ¿no? O proyecciones de sus indicadores que están midiendo, ¿no? El hecho es, de repente, la diferencia es que en SPA es el día a día, ¿no? Es el core del por qué existimos, ¿no? Eh, pero, y en cada una de las, de lo que tú comentaste, ¿no? También el tema de la valorización de alguna empresa o si alguna empresa quiere comprar alguna otra, obviamente uno cuando hace estas cosas, compras cosas o inviertes, incluso uno de manera personal, si uno invierte su plata en algo, es para poder rentabilizarla, ¿no? Entonces, si yo como persona natural invierto mi plata en un fondo mutuo o en una acción, es para que esta acción de acá a un año o de acá a un cierto tiempo, pues me dé una rentabilidad, ¿no? Entonces, yo antes de hacer esta compra de cualquier producto, de cualquier servicio, obviamente ya he hecho mi proyección de más o menos cuánto quiero ganar, ¿no? Que viene a ser el costo de oportunidad que Justo se lo le que te iba a decir, tiene que haber costo de oportunidad. el costo de oportunidad que creamos normalmente, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta hacemos este tipo de proyecciones financieras, ¿no? El tema es que ya nosotros, digamos, en esta área, pues lo respiramos en el día a día, ¿no? Y en cuanto a lo que es el tener indicadores que hay que usar, ¿no? Ahora ya también, claro, va a depender del tamaño de empresa. Una pequeña empresa pues no tiene que estar yéndose a ver cómo está la bolsa en Nueva York para eso, ¿no? Pero hay otras que sí necesitan tener ahora más que nunca, ¿no? En estos días que estamos pasando, después de la pandemia viene este problema internacional y por lo cual estamos moviéndose mucho
los commodities y demás. Entonces, pero de todas maneras, cuando hablamos de indicadores que deberían tener en cuenta para las proyecciones, presupuestos y demás, entonces ahí hay, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto, yo creo que hay indicadores macroeconómicos generales, ¿no? Por decir algo, el crecimiento del país le va a afectar a todas las empresas, ¿no? Pero, o la inflación probablemente nos afecte o afecta a todas las empresas, pero cada empresa obviamente también va a tener indicadores muy particulares, ¿no? Nuevamente, si yo Ujú. estoy en la industria del turismo, bueno, me va a importar si las fronteras están abiertas o no, si la cantidad de vuelos o la cantidad de visitantes que pueda tener, ¿no? O la cantidad de sitios arqueológicos o museos que estén abiertos, ¿no? Este, o por ejemplo, no lo sé, si yo soy de la industria del cine, lo mismo, ¿no? Si, cuánto de ocupabilidad, cuánto de aforo puedo ingresar a la sala, ¿no? Este, digamos, ahora ya estamos mucho más irrestrictos, ¿no? Pero hace algunos meses eran pocas las personas, entonces los cines lo que decían, por ejemplo, era, oye, no me es rentable abrirlo, ¿no? O sea, y Ujú. peor, si no les puedo vender comida, ¿no? Entonces, por eso Claro. es que va a depender de cada industria qué indicadores utilizan, ¿no? Si una empresa de refinería, no sé, tipo Repsol, por ejemplo, que compra o que produce petróleo, obviamente hoy día va a estar vinculada a lo que está pasando de manera internacional. O una empresa manufacturera, ¿no? Que tiene derivados del petróleo, obviamente va a estar expuesta a lo que pasa internacionalmente con este producto. Pero si mi empresa es agrícola, por decirlo de alguna forma, no necesariamente voy a utilizar los mismos indicadores, ¿no? Sino voy a utilizar de repente el clima o de repente eh, la semilla del producto agrícola, etcétera, ¿no? O la importación de estos, o la competencia que puede venir de la importación de estos productos, ¿no? Entonces, cada indicador, digamos, cada sector económico y cada empresa en particular, pues tiene que definir sus propios indicadores a seguir en base a su perspectiva, en base a sus mismas condiciones en las cuales está desarrollándose, ¿no? Hay un tema que es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando he estado con, bueno, en entrevistas anteriores, a veces en algunos casos venía a colación, venía ese tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de empresas, salvando la distancia, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un blockbuster, que yo pregunto, a veces me pregunto y digo, ¿cómo crees que hizo sus proyecciones a, no sé, a 5 o 10 años Blockbuster, cuando ya después en la realidad hemos visto que en un año ya desapareció prácticamente, ¿no? Entonces, es posible que se hayan financiado y no sé cómo quedaría, pero ese es otro tema. Pero acá no nos salvamos, digo, no, si estuviéramos trabajando en un banco, como en tu caso, que en algún momento el área correspondiente va a estar evaluando un pedido de fondos que puede estar influenciado de repente no tan lejos, sino de aquí a un año o 2 años, hay algo que ya va a venir con una competencia fuerte de producto o servicio, ¿no? Claro, y ahí es que tiene que ver mucho el sustento de esas proyecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yendo al caso que tú mencionas de Blockbuster, probablemente las proyecciones de Blockbuster en ese tiempo era seguir creciendo, ¿no? Porque les estaba yendo muy bien, ¿no? Uh Les estaba -huh. yendo muy bien, estaban en un pico de ventas, de expansión de locales o de franquicias, ¿no? Pero no vieron a la competencia, ¿no? O sea, no creyeron que esto que sucedía de manera digital iba a ser competencia o no, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta cómo está la situación, eh, en este caso económica y tecnológica, ¿no? Entonces, yendo, por ejemplo, a esto que tú comentas del banco, obviamente los bancos pues existen desde hace mucho tiempo y algunos más tradicionales que otros, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, vamos a ver que la tecnología pues está abarcando de manera transversal pues todos los servicios. Y los servicios financieros no son ajenos a esto, ¿no? Por Entonces, supuesto. eh, probablemente ya no sé, en muchos otros países y aquí cerca en Brasil pues tenemos bancos digitales, ¿no? Que no necesitan oficinas, que no necesitan personal físico, ¿no? Es puro, de manera digital uno puede acceder al préstamo y ya está, ¿no? Eso aún en Perú no existe de esa misma forma, pero de acá a 1 o 2 años probablemente se dé, ¿no?
Entonces todo va a evolucionar, ¿no? Entonces si uno, como banco o como cualquier empresa, pues tienes que saber medir qué está sucediendo a tu alrededor, porque la tecnología, nuevamente, la tecnología va a seguir avanzando en los siguientes años y si no vemos, si no estamos, no somos conscientes de que esto puede ser una competencia, puede pasar como Blockbuster, puede pasar como Kodak o como cualquier otra Ujú. empresa que no vieron esto, ¿no? Ahora yendo al terreno nacional y a un nivel pequeño de tipo de empresas, por ejemplo, este año ya están obligadas todas las empresas a usar ah, la emisión de comprobante de pago en forma electrónica, ¿no? Por Electrónico. la SUNAT. Pero me imagino que por ahí, bueno, y para las empresas, para las imprentas, ¿no? Que son de repente tamaños medianas y más chicas, se le agrava un problema porque no vieron eso. Eso justamente porque no proyectaron bien, porque ya se hablaba de los plazos en que SUNAT estaba dando para esto. Y entonces, de repente, algunos se han podido endeudar para comprar una máquina, ¿no? Y ahí Sí. viene otro problema, ¿no? Parecido a lo que mencionaba, ¿no? De Blockbuster, de Kodak, etcétera. Claro, sucede que con el avance de la tecnología lo que va a pasar es algunas empresas van a quebrar, ¿no? Porque ya no van a poder rendir frente a esa nueva competencia. Pero por otro lado también se crean nuevas oportunidades, ¿no? Ujú. Ah, bueno, claro, claro. De todas formas, ¿no? El tema es poder mirar este avance de tecnología y ver cómo lo aprovechas, ¿no? Ok, ahora cuando hablábamos de que cada área tiene que estar participando en el planeamiento realmente, no necesariamente financiero, sino dentro de lo que es su área misma, ¿no? Entonces, Ujú. pero ahí siempre hemos visto en las empresas que esas pugnas que hay, y cuanto más grande la empresa, la pugna o los enfrentamientos entre áreas por el presupuesto o por las proyecciones es mayor, porque Así tienen, bueno, vamos a decir que tienen un mal ejemplo, que es el presupuesto nacional, vemos cómo en el Congreso empieza cada uno a buscar su territorio para eso y entonces eso se da, ¿no? Ahora, debería tener apoyo de todas las áreas, un área de FP&A, ¿no? Eh, y es así, porque el presupuesto, por ejemplo, y yo creo que en cualquier entidad es así, ¿no? En cualquier entidad FP&A o el área de planeamiento financiero o el nombre que pueda tener, ¿no? Uh -huh. Es quien va a manejar el presupuesto en la empresa, ¿no? Entonces, y este presupuesto no es un presupuesto de laboratorio, ¿no? No es un presupuesto que yo especialista, pues veo cómo están los números y proyecto hacia adelante. Obviamente no se hace así y no se debe hacer así, ¿no? Sino tiene que ser súper coordinado con todas las áreas del negocio, ¿no? Áreas y uno lo que, por ejemplo, en la práctica y en mi experiencia me ha pasado en cada empresa en la que he estado, es coordinar con cada una de las áreas de la entidad, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades y sobre eso poder eh, ver qué podemos proyectar, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? La cantidad de personal que puede tener cada área, ¿no? Siempre como hay más actividades, hay de repente hay más crecimiento de ventas en las empresas, bueno, las áreas pueden necesitar más gente, ¿no? Entonces, la necesidad del área llega a finanzas y te dice, yo necesito dos, tres personas más y cada una de las áreas también. Entonces, uno ya puede proyectar en base a eso, ¿no? Al final, y yendo a este ejemplo, ¿no? Digamos que todas las áreas nos piden una persona más y no hay presupuesto para las 30 personas nuevas, entonces Uh -huh. alguien va a tener que decidir a quién sí se le da esa persona nueva o no, ¿no? Que normalmente vienen a ser ya los directores de cada área que puedan ponerse de acuerdo, o por último el gerente general, ¿no? U otra distribución del trabajo. También, ¿no? Entonces, el hecho y el punto aquí es finanzas o FP&A como tal, eh, no debe hacer un presupuesto pues de laboratorio, sino más bien un presupuesto coordinado con todas las áreas, ¿no? Y sobre eso poder, digamos, elevarlo a las instancias superiores para que estas puedan ser aprobadas de esa forma, ¿no? Entonces, y todo esto obviamente amparado de la estrategia que tiene la empresa, ¿no? Realmente la estrategia es el paraguas sobre el cual le están dando la empresa, ¿no? Entonces, lo peor podría ser que finanzas y las áreas de negocio lleven un presupuesto al gerente general
y el gerente general nos diga, oye, esto no está de acuerdo a lo que yo quiero o la estrategia que estamos siguiendo, ¿no? Sino que quiero invertir más aquí que allá, ¿no? Y se tiene que rehacer todo de nuevo, ¿no? Entonces sería una pérdida de tiempo, ¿no? Por eso De- tiene que estar muy, muy coordinados y muy conscientes de ya cuál es la estrategia que estamos siguiendo como empresa, ¿no? y eso me lleva a pensar que también tiene que ver mucho con la personalidad de los que tienen estos puestos de nivel y las decisiones, ¿no? Me acuerdo yo de este famoso rey francés que decía, el Estado soy yo. Entonces un jefe de ahí de buen nivel en una empresa podría decir, la estrategia soy yo. Mientras más grande la empresa, obviamente van a haber más egos y más personajes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Y uno se puede encontrar pues con varias de esto también, ¿no? O sea, que la empresa puede tener, no sé, 10 áreas y por ahí una o dos áreas te dicen, o sea, este es mi presupuesto, esto es lo que yo necesito, aunque suene irreal, pero esto es lo que necesito y no coordina, no negocia nada, esto es lo que necesito, ¿no? Porque Entonces, el que pide poco es un loco. así dice, ¿no? Pero al final cuando uno termina de darme el presupuesto con esas exigencias, pues llega donde el gerente general y el presupuesto no da para tanto, ¿no? Entonces, Claro. recién a ese nivel es que se puede reducir o se puede negociar, ¿no? No, la Pero quisiera, disculpa, sigue nomás. entonces, lo más indicado y lo sugerido es obviamente que todos estemos coordinados, ¿no? Y que todas las áreas, pues, obviamente se predispongan a estas negociaciones o a poder, De acuerdo, porque claro. cada área, o sea, no es independiente, ¿no? Sino es un trabajo en equipo de toda la empresa, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Ok. Bueno, antes de terminar, tenía un penúltimo punto. Ya entro en el tema de los plazos. Cuando se hacen proyectos, muchas veces, bueno, generalmente digo, ya casi es algo así como si fuera una norma, que se puede establecer que se presenten la información en los 12 primeros meses. No importa cuándo empiece un proyecto a estar planificándose o proyectándose, pero 12 primeros meses, mes por mes, por ejemplo, ¿no? Y de ahí en Ujú. adelante, ya por años. Y podía ser que por el monto de la inversión, podía decirse 3 años, 5 años, algunos hasta 10 años, porque una inversión grande necesita eso para ver cómo sigue. ¿Qué te parece? Eh, Como tú lo has dicho, depende del proyecto y depende de la casuística y depende de la necesidad de esta información financiera, ¿no? Cuando analizamos proyectos de inversión, obviamente, por poner un ejemplo que comentaste, ¿no? Una concesión de una carretera normalmente no es a 3 o 5 años, incluso puede ser hasta 20 o 30 o hasta Uh 40 -huh. años, creo que es la más grande, de la más largo plazo que tenemos en el país, ¿no? Entonces, en una empresa en particular, las proyecciones no son tan a largo plazo, ¿no? Uh Deberían ser -huh. un poco más a corto o a mediano plazo, ¿no? Eh, Nuevamente, va a depender de cada empresa y de cada magnitud de cada empresa, ¿no? Entonces, puedes hacer proyecciones una vez al año, ¿no? Para el siguiente año, como puedes hacer proyecciones cada trimestre, ¿no? O incluso puedes hacerlas de manera mensual, ¿no? Obviamente eso va a demandar más trabajo operativo, pero de que puedas hacerlas, o sea, es válido también, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así es. ¿y hasta cuánto tiempo debes proyectar? Bueno, ¿qué proyectos? Normalmente nosotros podemos más o menos saber qué va a pasar en los siguientes 6 meses con cierta, este, digamos, es más certero que los siguientes 6 o 12 o 30 meses, ¿no? Entonces, Claro. que uno proyecte 6 meses o 12 meses o hasta 18 meses puede ser válido, ¿no? Pero podemos hacer unas proyecciones más largas, ya más que válidas, van a ser aspiracionales, ¿no? O Así es. optimistas, ¿no? Ok, Nolan, para terminar, vuelvo a mirar un poco a las personas y digo, ¿qué recomendaciones a quienes requieren reforzar los conocimientos? Yo sé que es un área que a ti
Queda muy bien porque participas hablando a los jóvenes en las universidades y eso es muy interesante porque, y para eso también se ha creado este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué Así. comentarios? A mí me gustaría animar a todas las personas que de repente nos están viendo a interesarse en este tema en particular, porque nuevamente es un tema transversal para todas las áreas, ¿no? Incluso para nuestras mismas finanzas personales, ¿no? El poder Ujú. hacer un presupuesto y el poder proyectar qué esperamos para los siguientes meses, ¿no? Eh, y animar a los estudiantes egresados que puedan mirar con buenos ojos esta área, ¿no? Porque en mi caso particular y de muchos amigos que trabajamos en esta área, no nos enseñan en la universidad a hacer presupuestos, no te enseñan de SPA&A, ¿no? Creo que en la carrera, o en mi pregrado, yo estudié, no lo sé, 60, 70, 80 cursos, de los cuales creo uno o dos tocaban temas de SPA&A, pero bien, digamos, por high level nada más, Ujú. nada detallado. Y yo recién conocí de SPA&A, por ejemplo, el último año de mi carrera, ¿no? Ya al hacer mis prácticas profesionales y sobre eso pude saber que esta era el área a la que me quería dedicar, ¿no? Entonces, yo los animaría a poder, hoy día que ya tenemos tanta tecnología o tanta información a la mano, a poder indagar, a poder nuevamente ver con buenos ojos esta área y ver la importancia que tiene dentro de la empresa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y es por eso que yo me dedico o me he dedicado a este tema en estos años, pues porque, digamos, esta área es probablemente, no quiero decir lo más importante porque sonaría muy, Pedante. sonaría muy, sí, exacto, pero sí tiene un rol clave porque manejan las finanzas de la empresa, ¿no? O sea, miran los números de si está bien o no está bien la empresa o qué decisiones pueden tomar la alta dirección en base a los números que uno está elaborando, ¿no? Entonces, es animarlos y que puedan, en el mejor de los casos, dedicarse también a esta carrera, ¿no? Y ya que nos dirigimos, Nolan, a los muchachos, también hay que dirigirnos a los seniors que también se dedican también a preparar dentro de su área, pero se necesita que se puedan ir nutriendo más, como se han nutrido esta noche con tu presencia. Gracias, Nolan, gracias por tu participación. Vamos a estar entonces en contacto seguro y en algún momento posiblemente nos volvamos a ver. Gracias, te mando un Porque sí, abrazo. Jacinto. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, muchos éxitos con este conversatorio, con estas charlas que estás teniendo. Ok, bien, buenas noches, gracias. Bueno, Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy, de esta charla muy interesante sobre todo lo que tenemos que ver en adelante para las operaciones de la empresa. Les agradecemos y vamos a estar volviendo el próximo jueves con un tema igual de sustancioso, siempre digo yo, en esta charla. Gracias, gracias. Buenas noches.